Hola familia, les quiero compartir algo muy importante. Vamos a estar haciendo unos videos diferentes con el paso del tiempo y espero que les guste este nuevo estilo que estamos grabando aquí en este pequeño espacio que va a ser destinado únicamente para todos ustedes. Y vamos a seguir leyendo el libro de Invisibles de Fabián Liendo, que es un libro, la verdad, muy increíble y transformador. A muchos como a mí, este libro nos ha ayudado de una manera increíble. Bueno, sigamos. Invisibles, por Fabián Liendo. La iglesia de Cristo no es lo que ves. Y cuando en la portada dice la iglesia de Cristo no es lo que ves, es que muchas veces la iglesia de Cristo ha cambiado demasiado en el pasar de los tiempos. Y no precisamente en su doctrina, sino ha cambiado en cómo los pastores o cómo los hijos de Dios, los servidores de Dios, han ido moviéndolo y adaptándolo a su forma, a ese estilo que ellos tienen. Y lastimosamente, no siempre es el correcto. Sin arrepentimiento no hay salvación. Los entendidos en psicología opinan que la conciencia es producto de la cultura, que en realidad no existe una conciencia en los seres humanos. Pero si no hay conciencia de pecado, no hay culpa, y si no hay culpa, no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Esto también ocurre dentro de la iglesia, sobre todo cuando el evangelio que se predica es de hombres para hombres. La mayor parte de esa gente, con una conciencia de pecado velada o adormecida, vota por una iglesia más atractiva, más a su medida y acorde a sus gustos. Idean y reclaman una iglesia que se identifique con una cultura que aman. El interpretar la cultura de manera de poder amar a la gente de la misma forma en la que Dios lo hace, de manera de dar la vida por ellos como Cristo lo hizo por nosotros, y así poder decir, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Él, sin hacer ningún tipo de acepción de personas. Es el más alto de nuestros privilegios. Pero la iglesia no está para tomar la forma de las culturas. Por el contrario, la iglesia está para transformarla, entregando con nuestras vidas y la palabra de Dios una cosmovisión cristiana sobre cada partícula de la vida del hombre y la creación, como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Si es luz, se difunde, y si no se difunde, entonces no es luz. El Señor nos dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, no sirve más que para ser desechada y avergonzada por los hombres. El Evangelio es una fuerza de choque indomable para transformar la vida de todo aquel que cree en él. La palabra de Dios nos dice que amemos a todos profundamente, pero no se una el yugo desigual, porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Nos dice amén, pero no aren con buey y con asno juntamente. Amen, pero no tomen la forma de este mundo, sino más bien sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera voz de Dios en el ser humano es la conciencia. Si ella se apaga, en la persona ocurre algo parecido a lo que sucede con el SIDA. La conciencia es el sistema inmunológico del espíritu, y si no está, nuestro espíritu está condenado a muerte. Es la forma cotidiana en que Dios habla con cada uno de nosotros y nos muestra lo bueno y lo malo de acuerdo a su palabra. Si la conciencia se cauteriza o se oscurece, no podemos distinguir qué es de Dios y qué no lo es. Por eso llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y quiero parar un poquito en este párrafo porque prácticamente todo este pequeño párrafo que nos habla de cómo lo ve la gente y cómo lo ve Dios, hace que tú entiendas cómo está tu nivel de conciencia. Y si tu conciencia está encerrada en un mundo diferente a lo que Dios te está enseñando, en una palabra diferente a lo que Dios te está enseñando, simplemente tu conciencia está cauterizada, está congelada. Prácticamente sientes que estás haciendo todo bien, que estás haciendo las cosas correctas y rectas en el camino de Dios. Pero déjame decirte que no es así. Por eso la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno.
están tan confundidos que no saben cuál es el camino correcto que Dios ha trazado para sus vidas. Continuamos. Refiriéndose al corazón del hombre, Jesús dijo que no está fuera del hombre lo que lo contamina, sino que por lo contrario, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es con esto con lo que Cristo vino a terminar. No hay nada que pueda hacer más daño que el pecado. El pecado te puede matar. La palabra de Dios dice que la condenación es la luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay que tener mucho cuidado con lo que amas, porque lo que amas es lo que te puede salvar o también lo que te puede matar. Una de las características de las tinieblas es que en ellas no se puede ver y por lo tanto te chocas. Chocas con tu esposa, chocas con tus hijos, chocas con la vida y sobre todo chocas con la verdad que Dios te está enseñando. El Evangelio vino para poner luz donde hay tinieblas, precisamente para que no tengas que chocar con la verdad y puedas vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es por eso que no puedes estar debajo de una mesa o adentro de una caja, sino que tienes que elevarte y difundirte. Cuando la psicología te dice hay que saltar los obstáculos, está diciendo nada es malo en sí mismo, todo depende de tu formación cultural. Pero si resuelves que eso que crees que es malo en realidad no lo es, entonces no hay culpa. Es decir, si tu esposo o esposa es un obstáculo, sáltalo, líbrate de él, busca otra persona y sé feliz. Olvídate de tu pacto con Dios. Si tus hijos son un problema, déjalos, búscate una nueva vida sin ellos y sé feliz. No importa qué transgresión a los valores que entiendes que son de Dios lleves a cabo, si logras resolver que no hay ley, entonces no hay transgresión. Si el pecado es relativo, entonces se puede lograr sacar a Dios de la conciencia de las personas. Así es como laceran sus conciencias. Apagan esa voz puesta por Dios en cada ser humano para poder distinguir el bien del mal. Es así como el estado de esta conciencia entrebrecida es el de alguien que por más que le digan la verdad, no la puede ver. Pablo le dice a Timoteo, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Primera de Timoteo 1:19. ¿Cuál te parece puede ser la consecuencia de negar la voz de la conciencia, cediendo a la esclavitud de tu cuerpo y de tu mente? ¿Cómo se puede vivir dañando, lastimando, hiriendo, matando, considerando siempre más importante la búsqueda de tu propia felicidad que el dolor de la gente que te ama y sobre todo de aquel que te ama como nadie jamás podrá amarte y creer que no vas a pagar las consecuencias por ello? Es como creer que las barandas de un puente están para frustrarte. Es como creer que las barandas de un puente están para frustrarte y no para salvarte. Las personas se convierten en su propio verdugo. Pablo le escribe a los filipenses, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. Filipenses 3, 18 y 19. Es por eso que en Romanos 14, 12 leemos, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El primer pedido del ministerio público de Jesús fue, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Así fue como Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca, en Mateo 4:17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. No, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Lucas 13:3. En Lucas 3:8 notamos una descripción de la relación entre el arrepentimiento y el comportamiento,
que éste produce cuando es genuino. Haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Luego, Jesús da algunos ejemplos de los frutos a los que se refiere. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. En Lucas 3:11. Esto significa que el arrepentimiento no son solo los nuevos actos, sino el cambio interno que sucede dentro de nosotros, que da frutos a este nuevo comportamiento. En la parábola del hijo pródigo, Jesús describe el pecado diciendo, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Si vivimos como nosotros queremos y no como Dios espera que lo hagamos, es vivir perdidamente. De acuerdo a la palabra de Dios, podemos describir el pecado de esa misma manera. Vivir como yo quiero y no como Dios quiere que yo viva. Es la independencia de su gobierno. Es vivir decidiendo ignorar que Él está sentado en el trono, pero ahora había comenzado la esperanza, la salvación, estaba frente a nosotros. Ahora Jesús estaba en medio nuestro para volver a establecer su reino, y todo el que quiera entrar en Él debía arrepentirse. El relato nos cuenta que el hijo pródigo se arrepintió, y estando de regreso frente a su padre dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Lucas 15:21. Lo que está diciendo es que desperdiciar tu vida viviéndola perdidamente no solo lastima a la gente que te ama, sino que también es una ofensa contra Dios. Esta es la naturaleza esencial del pecado. Ofende a Dios. Cuando Jesús nos enseña a orar, lo hace de esta manera. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, en Lucas 11:4. Claramente podemos ver que el pecado nos pone en deuda con Dios, pero esa deuda es precisamente la que Cristo vino a pagar. Había que volver a Él, a través del arrepentimiento como primer paso para ingresar por la puerta del reino de Dios. En Lucas 10 vemos al joven rico que, frente al pedido de Jesús, se justifica para luego irse triste. En cambio, el cobrador de impuestos, en Lucas 18, se golpea el pecho diciendo, «Dios, ten piedad de mí, soy pecador». Este último se fue a su casa justificado por Dios. No hay nadie que esté excluido de todo esto. Todos necesitamos arrepentirnos y es urgente. Cuando Jesús aseguró, si no se arrepienten todos, van a perecer igualmente. Cuando Jesús aseguró, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente, estaba diciendo que el juicio de Dios va a venir sobre aquellos que no se arrepientan, y este comienza por su pueblo. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. En Juan 8, del 10 al 11, leemos que Jesús le dijo a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó». Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete, y no peques más». ¿Por qué le dijo, «No peques más»? Porque la gracia no es un permiso para pecar. Luego de resucitar, Jesús se aseguró de que sus apóstoles continuaran con el llamado al arrepentimiento y perdón del pecado a toda criatura, diciendo, «Así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». Arrepentimiento es cambio de dirección e incluye todo: el ingreso, el camino a recorrer, la meta a alcanzar, un cambio completo de corazón en lo que decido amar. Por eso el Señor dice, «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Así es como Pablo, estando en Atenas, en medio del Areópago, dijo, «Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan».
Los apóstoles y la iglesia primitiva sostuvieron su altísima actitud profética afirmando: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, y no obedeciendo las actitudes que eran contrarias a la voluntad de Dios. Cuando los seguidores de Cristo se negaron a rendir culto al emperador y a sus dioses, y se opusieron a la participación de los espectáculos públicos, en la corrupción sagrada, estando bajo el dominio del Imperio Romano, fueron perseguidos, encarcelados y asesinados. Pero para ellos el Evangelio era claro: Dios era mucho mejor que la vida. Pablo, hablándole a los filipenses, dijo: porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal y no piensan en que es absurdo ocuparse en esta vida de eso. Les dice algo como esto: no acumulen, no pierdan su tiempo, esta no es nuestra casa. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como corolario a todo esto, Dios le dice a la iglesia de este tiempo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se deslumbre la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Da de comer al que tiene hambre, da de beber al que tiene sed, recibe al forastero, cubre al que tiene frío, visita al que está enfermo y al que está en la cárcel. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque viene el tiempo en que ya no habrá más tiempo. Me gusta mucho este capítulo porque termina con: porque viene el tiempo que ya no habrá más tiempo. Así es, estamos en el fin de los tiempos, estamos contra el reloj, pero ¿qué estamos haciendo nosotros en estos momentos? Pecando, fallando y haciendo miles de cosas contrarias a lo que nos enseñó la palabra. Dios nos escogió entre la multitud para cambiarnos. Es nuestra decisión dejar el pecado atrás y seguir en el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Solo es un compromiso entre tú y Dios. Que nadie más se entere. Habla en la intimidad que tienes tú con Dios. Confiésale tus pecados, acéptalo en tu corazón, entiende que Él es el dueño de tu vida. Tú tienes muchos caminos por recorrer, pero ninguno como el que Dios tiene trazado para ti. Escoge ese camino, es el mejor que puedas imaginar. No hay ninguno, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni allá. Solo existe el camino correcto, y ese es seguir el camino que Dios trazó en tu vida. Te amo mucho, Dios te bendiga, te deseo lo mejor y espero que este contenido sea de bendición para tu vida. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.